vuelto. extrañamos. Yo también a vos. Yo te vi ahí en la alfombra roja de los Grammy con todas las estrellas de la música. Disfrutamos, la verdad que fue un gran privilegio poder estar por primera vez encima en Sevilla. Yo en los Grammy Latinos, sabés que tuve la posibilidad de ir en varias oportunidades, de estar trabajando también en los Grammys americanos este año en la ciudad de Los Ángeles, pero por primera vez los Grammy Latinos se llevaron a cabo en la ciudad de Sevilla y tuvimos la posibilidad de estar ahí con las máximas estrellas de la música latina. Me encantó. Bocelli, Carlos Vives, el homenaje a Laura Pausini por sus 30 años de trayectoria fue muy emocionante. Eso fue muy lindo. Y por supuesto la premiación Bizarrap, que fue la gran estrella de la noche, poniendo bien en alto la bandera argentina. Bien ahí, Nicky Nicole, María Becerra, bueno, muchísimas figuras, Juanes, de todo. Bueno, después si querés comentamos un poquito más, pero tenemos un programón de jueves con invitados especiales, Fer. Parame todo. A ver. Porque sí, dentro de un ratito vamos a tener acá en el piso de Pochocleras una visita internacional, 2 estrellas de Volver al Futuro, una de mis películas favoritas. Ay, mira, poneme la música fuerte, por favor. Yo ya me estoy preparando para la fiesta de este fin de semana, te digo. Escuchamos Power of Love y ya está, me traslado a los 90, al 2000 y a toda esa trilogía hermosa. Pero te lo dejo en puntos suspensivos. Escúchame, me maquino, escucho esa música y es como, ¿viste que dicen que como recordar es volver a vivir? Claro, obvio. Entonces como que te vienen un montón de memorias, de recuerdos, de nostalgia. Y volver a pasar por el corazón. Ay, claro que sí. Y también te dije, parame todo. A lo Fantino. Se levantó el paro de actores, directores, guionistas de Hollywood. Vamos, carajo, lo voy a decir porque hace 2 meses estaba cuasi desempleada. Lo digo así. Claro que sí. No, es que esto es Lo así. celebramos y por eso ¿Qué te parece? doy el pie para Loki, ¿no? Por supuesto. Obvio, porque en este programa, a ver, Fer obviamente cubre todas las estrellas nacionales, el mano a mano con todas, pero yo, cuando hago todo lo internacional y los actores de Hollywood hace 110 días que estaban de huelga, un montón, 110. Me estaba replanteando mi trabajo, mi carrera, básicamente. No. Pero bueno, por suerte la huelga ha llegado a su fin, lograron llegar a todos los acuerdos los guionistas, los actores, y tuve la posibilidad, único medio exclusivo, de charlar con el mismísimo Tom Hiddleston. Hablamos del protagonista de Loki ya desde el año 2010, que nació en las aventuras de Thor y la verdad que la rompió. Claro, porque él viene de los Avengers. Claro, de Thor, como el dios del engaño, y la verdad es que se ha convertido, y esto no hay duda alguna, seamos o no fans del universo Marvel, lo sabemos. se ha convertido en el gran suceso de Disney Plus y sobre todo de los personajes antihéroes de Marvel. Hablamos de Tom Hiddleston en el personaje de Loki, 12 años al frente de esta aventura y de este súper suceso. Así que tuve la posibilidad, mano a mano, de charlar con él en esta casi despedida, porque se ha confirmado que no va a haber en Disney Plus una tercera temporada de Loki. Ay, fanáticos. Acá detrás de cámara me dicen, pero puede que... Acá tenemos una especialista de superhéroes. Puede que las aventuras de Loki continúen para todos los fanáticos. No necesariamente en la serie de Loki, pero sí. ¿Algún spin-off? No, también en Avengers, ¿no? Bueno, en lo que se viene. Bueno, claro, en lo que se viene Avengers, porque en su momento tuvimos el final. Pero bueno, sin más preámbulos, Barbie, como digo, ya te estaba extrañando. Yo siempre, viste, hay latiguillos que yo sé que vos extrañabas. Una semana sin verte y mira, te extrañas. Sí, este matrimonio. Chateamos poco estos días. Estuvimos poco activas. De acá para allá. Estuve activa con él. Con él. Una buena onda el inglés. Escúchame, viste que los ingleses en general no son tipo muy como amorosos, querendones. Él sí. Miren, mano a mano, exclusiva. Pochocleras con Tom Hiddleston, conocido como Loki. Hey Tom, it's lovely seeing you today. How are you? I'm very well, and it's really good to be talking to you as well. Thank you for having me. I really appreciate it. Tobias, wow. Great to see you again. That's what's been happening. Wow. Time slipping. Wait, you know that? Yeah. You've seen that? Yeah. Can you fix that? No. So season 2, it was literally amazing. 14-year Marvel journey for you with this iconic character. So I want to know, how does it feel? How are you living, let's say, like this ending? And what are you going to miss most about this character, Loki? Thank you for that very thoughtful and generous question. I think it's been 14 years for me, but perhaps only 12 years for the audience. But I suppose 12 years is a chunk of time. The most extraordinary journey and so unusual. Surprising for me. I didn't expect it. When I was cast, I had been blessed with the presentation of a really interesting, complex character who I thought I would play once in an interesting story about
fathers and sons and brothers. I didn't know it was going to be this roller coaster of several films and seasons of it's been so many stories. I've just loved how rich and how deep and how profound and wide the character's range is. Loki has so much range. He's charming and mischievous and playful, but he's also lonely and vulnerable and in pain. And he's almost searching, and sometimes he's his own worst enemy and he's standing in his own way. But there's always been very, very interesting psychological things to think about when playing him. And that's been the great job. I've been pulled through time between the past and the present. Hello? If what I saw is true, there's nothing that stands between this world and utter destruction. What are you going to miss the most about him? I don't know. I think it's that it's never been the same. It's that it always feels new. That it never feels like we're kind of reheating yesterday's meal in the microwave. We're always cooking up something new, but from the same restaurant. His playfulness is amazing. I think the tension between this like external charisma where he's really charming and playful and this interior kind of vulnerability, that tension is really, really exciting. I've loved that. And what can we say about this finale? Obviously without spoilers, right? It all comes full circle. From the moment I started investigating Loki, the character was always engaged with ideas of belonging and identity and purpose. Those themes come back around and are redefined. Would you say it's the greatest learning that Loki is going to leave you? It's a really good question. Usually they pay me for that. No, I'm just kidding. Okay. If you want to know where you're going, you have to know where you've been. You have to make peace with your past and integrate it, take responsibility for it, for the good and the bad, the mistakes, the missteps, the wrong turns. And until you've done that, you can't be in control of where you want to go. And I think I found that a really interesting thing to explore with this. We love you and the value and the purpose and the meaning of this show. It has been an amazing journey and we're so grateful for you and what you have done. So thank you, Tom. We love Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. It's him. You better run! War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. Acá estamos nosotras, ya bailando, ¿no? Porque claro, lo prometimos al comienzo del programa. Acá ya están nuestros invitados que todavía no te los voy a develar, que por supuesto ya están cantando este tema tan icónico de Volver al Futuro, sí, porque se viene la fiesta de Volver al Futuro, Barbie, una de mis películas favoritas, seguramente también de las tuyas, ¿no? Pero de la humanidad te diría, Claro. obvio que sí. Y por eso hay miles de fans que este fin de semana van a celebrar los años, el recorrido de esta película tan icónica en el Conex. Hay fiesta de Volver al Futuro. Después te vamos a pasar todos los datos de cómo Este sacarte sábado. el ticket, todo. Este sábado. Quedan muy sí. pocas entradas, me dijeron. Poquísimas. O sea, hay que aprovechar. Es hoy o nunca. Hoy jueves, porque el sábado se presentan. Y es algo súper exclusivo para todos los fanáticos de esta saga que nos ha emocionado, con la que hemos crecido, sin lugar a dudas, que es Volver al Futuro. Que las entradas las puedes sacar a través del mismo Instagram, @Fiesta del Futuro. También puedes ir al Conex, donde se va a llevar a cabo. ¿Y qué vas a hacer en esta fiesta? Bailar, recordar también, obviamente, momentos icónicos de la película. Revivir. Hay banda en vivo, revivir todo eso. Concursos de cosplay, porque claro, viste que se caracterizan todos como uno Hay de que los ponerse en personajes. personaje, obvio. Claro. Pero si la vamos a hacer, la vamos a hacer Martin completa. McFly, por supuesto. La vamos a hacer completa como la vamos a hacer acá, teniendo a los invitados que tenemos, que ustedes ni se imaginan quiénes son, pero están acá en los estudios de Pochocleras. Y ellos son Harry Waters y Donald Fullilove. Welcome back to the
is how we greet in Argentina, you know, with a hug, with a kiss and a hug. Me too. Welcome, guys. Welcome back. It's Thank you beautiful. for everything. Smells like beautiful popcorn in here. You see, mira, esto se llama, this is called Chicas Pochocleras. Yes. Chicas Pochocleras. Una maravilla. Impresionante. Chicos, ni que los tuviésemos entrenados, estrellas de Volver al Futuro, los hemos visto, los hemos disfrutado y están acá, obviamente con motivo del festival, Fer. Claro, por supuesto, porque van a participar no solamente como invitados, sino también con una banda en vivo, porque, bueno, obviamente hay canciones que son icónicas y tanto tiempo que ha pasado, Primera película en el 85, nosotras éramos bebitas. Éramos bebitas, como si fuese ayer. How it's been so far, guys, for you? I know Yes. this is not your first time. Les digo que no es la primera vez. We're going to go back and forth with English and Spanish. Is that okay with you? Of course. Okay. This is not your first time, right? Because No, I my know first rodeo, you have been here actually 2 months ago. Yes, I was here in August With working Lopilato. on a film. Harry estuvo hace muy poco tiempo, hace menos de 2 meses acá en la Argentina, filmando, rodando con la mismísima Luisana Lopilato. Yes, Doing a yes, I movie. met her. We worked together really How well. was that experience for It you? was so much fun. Really? It was so much fun. I got Was to hang- Bublé in the middle of the filming? Well- Le pregunto si Bublé estuvo en el rodaje, ¿no? Claro. They were there. They were there. But Like the bodyguard. Yes. Como el But guardaespaldas. off to the side. Okay. But her husband was there, who was really great. We got to, I don't want to say hang out, but it was such a wonderful time to play in Argentina. And I guess it was winter, August? Claro, Yes, dice que en claro. pleno invierno estuvo justamente rodando, filmando una película que va a salir con Luisana Lopilato acá hace menos de 2 meses y estaba Michael Bublé, su marido, Ay, cuidándola y Bublé. estuvieron como jangueando, disfrutando, cantando, pasando el buen rato, ¿no? Y esta vez trabajando, ¿no? Porque como te contaba también, no es la primera vez que está en la Argentina, pero ahora estuvo ya rodando, que no es lo mismo. Donald, what about you? You've been here before. Él ha estado aquí antes también. I came here in Jonah. That's not the movie. Esta no es la película, claro. Estas no son imágenes de la película, pero de todas maneras That was here. sí han That interpretado. Eso fue aquí. here, yes, That was here. Eso fue aquí mismo, en uno de los festivales que realizaron. This En una was de las part- fiestas del futuro. This that was- actually looks like the film. When was this? Claro, dice que como que le recuerda la When película. was this? ¿Cuándo fue esto? En el 2015. Mira. 2015. And where was it? Where was it? En el Niceto Niceto. Vega. Which was an amazing event and an amazing evento opportunity increíble. to be here in Argentina with the people in Argentina. Una oportunidad fantástica para compartir con todo el público y con todos los fanáticos de Argentina. Perdón por la traducción No, simultánea. está muy bien, ¿eh? está muy bien. Sí, Vamos sí. haciendo lo que podemos. So, how it's been for you so far? What's the best you like about our country? The experience of being here in Argentina. ¿Qué es lo que más disfrutan de estar acá en la Argentina? De la experiencia. Argentinian audience, the crowd itself. Isn't it amazing? Claro. Like Yes. very passionate. Digo que somos muy I'm gonna apasionados. let Donald take this one. Come on, Donald. Big So space. anyway, I've been in Argentina now for about 4.5 hours Ah. Hey, we just this got time. But originally, Yeah. when I came here the first time back in 2012, I thought this was an amazing place. You've got the most amazing food. Claro, porque están recién llegados. The people, like you hug me and kiss me. The people are so wonderful. Somos And that passionate. meat. Muy apasionadas Man, somos you guys nosotros, have ¿no? some great Obviamente. Bueno, les encanta el público argentino. Llegaron hoy, jueves, así que están... Hace menos de 4 horas ¿Te aterrizaron. das cuenta? ¿Viste? Tenemos el privilegio de tenerlos acá. Hermoso. How was your relation with Michael Fox? ¿Cómo es la relación de ellos con Michael Fox is probably one of the coolest dudes that I've ever worked with, you know? And I'm not just saying that. Una de las personas It's the honest to con la que goodness fue truth. mejor trabajar. What you see from him is genuinely him. Lo que uno ve de él es genuinamente él, ¿no? No es un personaje, no es un actor, sino que es él, su esencia. Like, have you ever imagined it was Yes. going to be such a smashing success? When I When you did first- Se my, imaginaron el éxito, ¿no? Que tuvo my la first película. day on the set El was, primer día en el set. I had a great job. Tuvo el mejor trabajo I del got to mundo. play with a live band. I had Pudo tocar con una banda en vivo. 200 extras 200 that were extras. at the dance. And we just had fun for a week. Y se divirtió por una semana. And it was also the most exciting thing for the crew because it was the first new thing that they shot in the movie because they had to reshoot a lot of things from the person who was originally
Claro, porque inicialmente no fue con Michael J. Fox, sino que fue justamente con otra actora. And I know you, Donald, had the chance to play, you know, and do those. I started the film with Eric Stoltz. Claro, Eric Stoltz inicialmente iba a ser el personaje de Marty que hizo Marty McFly, popular Michael Fox. Michael Fox, exactamente. Y Donald tuvo la posibilidad de grabar y rodar todas esas escenas antes de que venga Michael J. Fox al proyecto. ¿No? Eso vos sabés que es obviamente Mucha una gente no lo perlita. sabía No, yo me lo supe hace algunos días, Most cuando people estuve didn't even leyendo know about this. justamente Pero por su mucha- visita. Most people didn't even Really? know about this. No. Claro, que hay mucha gente que no sabía de Yes. este fact. Interesting. Yep. Because Yes. Eric Stoltz spent, I don't know how many weeks, but there was millions of dollars spent on him. And then, you know, Millones de dólares the invertidos powers en that este be personaje. decided that, you know, it wasn't working. Y que no Wasn't estaba funny. funcionando, It wasn't funny. no era tan divertido y por eso es que terminan llamando a Michael J. Fox. No me la para- puedo imaginar, te digo ya, después de tanto Unbelievable. tiempo. Unbelievable. Increíble. What's the best memories you would keep from, you know, being part of such an iconic movie saga as Back to the Future? Saga. Le digo Epic. que Icon. épica, icónica. Yes. Le digo las mejores memorias que pueden tener, ¿no? Justamente presentes de haber sido partes de la historia del cine. The You best know? moments I get to have is I still get to make people cry because people have gotten married to my version of Earth Angel. And then I will sing it for them and I'll see them just start weeping. Se sorprendió cuando de repente vio que el público se emocionaba y lloraba por la película también, ¿no? Porque el día de claro, hoy. y eso sucede hasta el día de hoy. Yo tengo una favorita, which is your favorite? The first one, the second one, The first one? the first one, The first yes, one. The original. The original. definitely. What about you, Donald? Nothing beats an original. No hay nada como la original, Second dice. parts are not always as good as the first. They're okay, but they're never as good as the Right. original. Claro, como que nada como Claro. lo original, ¿no? Yes. Como que las segundas partes pueden ser buenas, entretenidas, las terceras también, pero nada como el sentido y la esencia del original. And I know that you actually play Harry in Broadway. O sea, él estuvo en Broadway tocando, isn't it? Harry, is that Is true it or not? true? I just- do have some like information, you know, on information. Harvard. Of course. Le digo que girl. tocó en Broadway, estuvo en Hello, Broadway hello, con la versión. Broadway, Broadway calling, hola. calling. We're The calling. Popcorn Chicks. Okay. Lo estamos llamando. You know what? I Lo love estamos llamando. popcorn chicks more than popcorn girls. Yes, Popcorn Chicks. Chicks. Popcorn Chicks. We've Chicks. rebranded the Chicas. show. We just And our job is done. Thank you. rebranded. Acabamos de reformular El nombre del programa. El nombre del programa. Nos vamos a nivel internacional y sería Popcorn Chicks, ¿eh? Me gusta, Con me las gusta, me estrellas de gusta. Volver al Leave it to Futuro. Me Harry to get it encanta. going. I'm going to pay you for that. You're going to have Yes. revenues. I don't need Te voy a pagar revenues. I regalías. just want to be able to come back and spend some time and understand you more. It's a pleasure for us having your Tell us- visit, of course. Please invite all the Argentinian Yes. audience, que invite a toda la gente argentina a que sea parte de este show, this incredible show. Festival sábado. del Futuro. Festival This del Saturday. Futuro. Este sábado. Where is it? Con- Where is it? Conex, en el Conex. 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 Yes. Conex. Conex. Saturday, November Sábado. 25th, Eh, 5 p.m. 5 de la tarde. Los amo. 25 de noviembre. En el Teatro Conex. And if you understand English, Saturday, November 25th at 5 o'clock. Bueno, claro, ¿no? Y si entienden inglés, todo eso mismo en inglés. Este sábado 25 de noviembre en el Conex. Si sos fanático de Volver al Futuro, claro. de la historia del cine, no te podés perder. You can't miss this, guys. Y este festival, por supuesto, Mati Lerto era un capo, productor ejecutivo. Un aplauso también para todos por esta apuesta y por todo lo que significa. Chicas, Pochocleras! Lovely. Popcorn Chicks. Lovely having you here. Give me the Thank you. Gracias. Thank you, We'll thank see you. you on Saturday. Thank you. Lo vemos el sábado. We'll see. Would you sing something We for will be us? here. Like a little bit. Oh, ho, ho. Que nos cante un poquito before they go, antes que se vaya. Come on, Harry. Earth angel, will you be mine? I'm sorry, I'm not rested. My darling dear, love you all the time. I'm just a fool in love with you. Popcorn Chicks! Thank you. Thank you, guys. Thank you, Donald. Thank you, Harry. Muchas gracias. Mejor imposible. Hermoso programa. Qué lindo momento, Barbie. Che, ya no somos más las chicas pochocleras, somos las
Popcorn Chicas, bautizadas por Donald y Harry, las estrellas de Volver al Futuro. Programón en el día de hoy, no se pueden perder la fiesta de Volver al Futuro este próximo sábado. Todavía están a tiempo de comprar sus entradas. Sí. Sábado a las 5 de la tarde en el Teatro Conex. Me encanta que Mega arranque producción. temprano, me gusta esto. A mí también. Sí. Sobre todo porque estoy con esto jet lag. marca la edad, no. Esto marca que tenemos ganas de que sea una fiesta larga, ¿no? Porque si llegas a las 10 de la noche se te acaba rápido. No, y además revivir toda esa música espectacular, ver Por estos supuesto, genios ahí, Harry claro que va a que estar sí. cantando. Para toda la familia, para niños, para grandes, es Eso. un programón para toda la familia. Se viene la fiesta de Volver al Futuro y te lo anticipamos Acá, mira. Te lo contamos con sus protagonistas en Chicas Pochocleras. Y hay más estrenos, ¿eh? No todo es celebración. Y aunque de todas maneras, mira, hoy es un día para celebrar, Barbie, porque estuviste charlando con el protagonista de Loki. Tuvimos a los también actores de Volver al Futuro y tuvimos así como un viaje en el tiempo. Y ahora también hablaste con una de las actrices de Ted Lasso. La protagonista de Ted Lasso, claro, Ahí la está. dueña del club justamente de fútbol. Hablamos de Hannah. ¿Por qué? Porque Apple TV, una de las plataformas más populares y más conocidas, todos los años hace un especial de Navidad. El año pasado lo hizo con la mismísima Mariah Carey, que sin lugar a dudas es la voz emblemática de las Navidades. Ya y la de las presentó fiestas. el All I Want for Christmas. Sí, fue genial Sí. porque estaba dentro del cubo de hielo, claro, como que está frisada todo el año y en la época de Navidad Sale. aparece y resurge la canción más vendida y más escuchada en la historia, ¿no? En materia de música navideña. Pero bueno, la protagonista justamente de Ted Lasso, Hannah, presenta este especial. Y les voy a decir algo, me dijeron Sí. no spoilees, pero ¿saben qué? No sí pueden spoilees. spoilear. No, Barbie. Sí. Igual eso es un testimonio. Yo me te voy a gusta. decir algo. Es un textual. Nací para spoilear. No, Barbie Simmons. No creo que me sume mucho lo que estoy diciendo. No. Pero si sos fan de Ted Lasso, te juro, no te podés perder este especial de Navidad con ella. Porque imagínense quién va a aparecer. ¿Quién va a aparecer? No sé, en la nota ella no me lo puede decir porque supuestamente no se puede spoilear. Pero si sos fan de Ted Lasso, Ay, no me digas que aparece él. cerrame la 8, ya entendiste todo. Mano a mano, se viene el especial de Navidad con la protagonista de Ted Lasso. Me encanta. Mira, Hannah. Hi, Hannah. Hi, Barbie. What a great name. Oh, thank you. You look beautiful. Thanks. Likewise. Likewise. Oh, thank you so much. Well, congratulations on this great special, such a great production. I want to know, what is it like to put your voice to these incredible songs? It feels like it's not before time. I was ready. I was ready and then some. But the thing that's lovely about being, in the middle of my life is that I have the confidence to go, I'd like it like this. I'd like these people. I want it to look like that. I want it to sound like this. And to be doing all of this, being in a little Christmas bed with Apple TV, it's been the most beautiful marriage. And I imagine there will be like some songs that will take you back to your childhood, like any favorite one maybe? I would say Have Yourself a Merry Little Christmas, and the fact that I get to do it with my two friends that are very firmly in my life and like family. I mean, it's just been a complete blessing at every turn. Merry Christmas, everybody! Welcome to my festive extravaganza. Let's get on with the show. And what can you tell us about the guests? Who was the funniest and probably who was the most difficult to convince? Nobody was difficult to convince, not least of which all my Ted Lasso cast. We put out a thing to say, you guys, as many of you as are happy to come along. It got to the point where we were literally like, we need to think about whether the stage is big enough to have all these people on it, because everyone was just like, hell yeah, let's get to it. And I mean, I'm not going to lie, they're all, big old Christmas hams. So they were ready for it in their tuxedos. And I was so touched how many of them came out to play for me. And what inspires you the most about Christmas? I think everyone's emotions, for good and bad, actually, are heightened at Christmas. It's a chance for us all to get together and eat beautiful food and drink beautiful wine and stuff. But it's also a time to keep those people that who will be struggling. Like, a couple of my friends have lost their parents this year, and so that's a phone call that I'll be making on Christmas morning, or even seeing if they want to be with me. And I find that a really important element to acknowledge, and I do that in the show as well. That we need to remind ourselves that it can be a lonely time for people as well. Oh,
Deck the halls with holly, singing silent night. Dress the tree with angel hair, pretty, pretty light. And do you remember what was the best gift that you ever received at Christmas Eve? I mean, I don't mean to sound cheesy, but the best gift I have is my little girl. I'm not really a materialistic person, so but I have to say, the first time I cooked Christmas dinner for my whole family with my 5-month-old on my hip, I'm glad those days have gone. And the worst, maybe? The worst? I haven't had one, so I'm blessed. I want to thank you for this time. Thank you, And Bobby. again, congratulations on this special. And obviously, we always going to remember as Rebecca Walton. Yeah. She was a very special thing in your life. She for still you and is. for us, all around the world. She still is. She still is. And I'll never be ready to hang up my Rebecca boots, for sure. She's always here somewhere, you know? She's with us Yes. as well. Yes. Thank you, Hannah. And Thank you, lovely. Merry Christmas. And you. Have yourself a Merry Christmas. I'm your Christmas miracle! Yo ya estoy lista para ver Home for Christmas, con estos pochoclos que son los Biggies, popcorn, por supuesto, para ver todas las películas de Navidad que se vengan de ahora en más. Son los más ricos, son frescos, son además aptos para veganos, para celíacos, son crocantes. Las chicas pochocleras te recomendamos como siempre los Biggies, popcorn, que son exquisitos. Mira, no te los podés perder. Y lo que no hay que perderse, Barbie, es chicas pochocleras cada jueves. Exquisito este programa, no se lo pueden perder. El especial de Navidad, chicos, se los digo. Aparece Jason Suday, que lo tenía que decir. Y sí, disponible en Apple TV. Hermoso programa en el día de hoy. Gracias por acompañarnos como cada jueves y como cada semana en este programa que amamos ayer. Es un programa que hace bien. Sí. ¿O no? Y nos hace bien a nosotras, a ustedes, a todos. Qué lindo. Qué lindo, chicas pochocleras. Nos reencontramos el próximo fin de Los queremos. Chau.